señores, aquí estamos de regreso y evidentemente que uno tiene que hablar hoy sobre el discurso del presidente. Yo decía en el día de ayer y he repetido durante todos estos días que podría dar algunas señales el presidente Luis Abinader respecto a lo que dijo. Y yo, la verdad, no tengo por qué dudar y me parece que es muy inteligente de parte del presidente de la República hacer énfasis en un aspecto importante, muy importante y en conexión con la gente, por lo que la gente aquí en este país presionó y por lo que salió el Partido de la Liberación Dominicana del poder. Y tiene que ver con el tema de la transparencia, de la independencia de los poderes del Ministerio Público, en este caso, como parte de la garantía de todos los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, el tema de la corrupción y demás. Danilo Medina repetió tanto, que de tanto repetirlo, se lo sacaron tantas veces que él quería su Congreso, un Congreso que él quería para poder gobernar y por poder perpetuarse, y finalmente ni siquiera ese Congreso que él entendía que era suyo, con eso pudo lograrlo. Sin embargo, el anuncio del presidente de la República de una serie de reformas institucionales a nombre de la transparencia, bueno, podría definitivamente, y solo en medio de la decisión que tiene el presidente Luis Abinader, evidentemente, de apostar a esa transparencia y a esa independencia de los poderes, porque esto definitivamente va a restarle tanto al gobierno como al Estado, y además implicaría una especie de transformación también respecto al Consejo Nacional de la Magistratura para la selección independiente de ese Ministerio Público. Renunciar al poder definitivamente, y renunciar al poder entonces sería mucho contrario a la propuesta que está haciendo el presidente Luis Abinader. Sería aquella constitución del 2010 que impulsó el expresidente Leonel Fernández, una constitución que simplemente todo es lo inverso, una constitución que apostaba precisamente a tener un control absoluto de todo el Ministerio Público de cara a los posibles actos de corrupción que en este país se iban a cometer, y por lo que hay mucho judicializado en este momento. Entonces, en ese discurso en el que el presidente se mostró bastante decidido a hacer una especie de modernización de la nación, pero sobre todo haciendo énfasis en ese Ministerio Público, yo creo que ahí me gustaría detenerme en esta intervención. Vuelvo y repito, por lo mucho que implica y a lo tanto que tendría que renunciar entonces tanto el presidente, el gobierno, el Estado mismo en este caso. Cuando tú ves que esto cuando te habla, por ejemplo, el presidente en esa lucha contra la corrupción, evidentemente una lucha contra la corrupción en la que está solo, parece, en la cabeza del presidente de la República. Una oposición, parte de todo ese poder tradicional, ha demostrado con un amplio margen que está bastante cómodo con todo lo que le pudiera facilitar seguir reivindicando esas acciones corruptas que llegaron al hartazgo al pueblo dominicano. Y a estas alturas hay tanta gente que ansía, incluso como tabla de salvación, y por eso lo hemos escuchado en no pocas ocasiones, reivindicar incluso acciones dictatoriales, dictaduras, no solamente la de Trujillo, sino también la de los 20 años de Joaquín Balaguer, porque en este país parece que no se ha aprendido todavía a armar una estructura o a tener el perfil de lo que es transitar por una verdadera democracia. Puesto que el presidente Luis Abinader, para poder hacer esas transformaciones de las que él ha hablado y que anunció anoche, de blindar todos esos avances democráticos conseguidos, consolidando la independencia del Ministerio Público, tendrá que apoyarse necesariamente en el Congreso. Un Congreso que, aunque es mayoritariamente PRMista, no podemos negar que ya a estas alturas y a un año de tiempo, señores, se ha embolsillado más de 250 millones de pesos. Esos repartidos entre barrilitos, entre cofrecitos, ni entre cualquier cantidad de excusas que ellos pudieran inventarse para simplemente de manera ilegal y legítima, grosera, embolsillarse el dinero de nosotros, que no tiene nada que ver con la naturaleza de esos congresos. Solamente nos dicen que ahí simplemente lo que se va es a trabajar para hacer negocio desde el Congreso Nacional. Entonces,
las pretensiones de reforma en el sentido de transformación y de transparentización de ese Ministerio Público con ese Congreso, la verdad le va a crear muchas dificultades al presidente Luis Abinader, que lo necesita irremediablemente. Ese Congreso hasta ahora, yo creo que dentro de las pretensiones de mucha gente de pensar precisamente como tabla de salvación del autoritarismo, es una expresión extraordinaria. Esto hace una especie de radiografía las acciones de autoritarismo en un Congreso que evidentemente lo único que quiere es hacer negocio y garantizar impunidades, y eso es lo que se ha demostrado hasta este momento. Entonces, bueno, yo creo que el presidente Luis Abinader va a necesitar elementos extraordinarios, porque sin esa presión de la gente que pueda impulsar esa reforma va a ser prácticamente imposible. Por eso yo siempre he dicho que si el presidente Abinader, que no tengo por qué dudar que esté imbuido de buenas intenciones, pero habrá que ver hasta qué punto podrá romper con algo que tiene que ver con su naturaleza misma o con lo que es su propia situación, tendrá que apoyarse precisamente en ese sector, en la gente, en la presión, esa misma presión que durante años aquí transitó y recorrió el país, y aunque a muchos les pese reconocer, finalmente terminó llevándose de plano al PLD del poder. Ha sido suave, yo pienso, este año para el presidente de la República, eso muy a pesar de la crisis económica en la que llegó, que venimos con ella, no desde el 2020, no, desde antes nosotros tendríamos bastantes limitaciones económicas, se profundizó con todo el tema de la pandemia, pero a pesar de la crisis, de las crisis acumuladas, digo yo, que nosotros hemos tenido y que hemos acumulado históricamente, a pesar de todo esto, podríamos decir que el presidente pudo avanzar con algún respiro, muy a pesar de esa crisis, porque es una oposición que todavía no ha logrado, por supuesto, levantar cabeza de ninguna manera por la forma de cómo salió entonces el Partido de la Liberación Dominicana, y bregando y lidiando con todos esos demonios, no sabemos hasta qué punto y cómo, que sería lo sano, podrá reestructurarse y restablecerse el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿qué podría ocurrir en ese Congreso que necesita el presidente Abinader ahora de manera distinta a lo que fue ese Congreso de Danilo Medina? Ahí podría darse una alianza extraña dentro de intereses espurios de esos congresistas, precisamente, entre gente del oficialismo, gente ortodoxos tradicionales también del partido oficial y que están en el mismo gobierno, y gente de la oposición que les permita esa alianza llegar simplemente a garantizar lo que para ellos son sus negocios. Ahora, ese será el gran pleito. ¿Cuál debe ser entonces la estrategia del presidente Luis Abinader si de verdad, como ha dicho, quiere blindar los avances democráticos que se han conseguido y quiere consolidar esa independencia del Ministerio Público de manera institucional? Tendrá necesariamente que avanzar con la gente. La gente, desde la presión civilizada, como se ha estado realizando frente a un Congreso que va a necesitar irremediablemente para poder producir esas transformaciones, y que ha dado notaciones bastante claras de que poco le interesa esa transparentización de la justicia y mucho menos esa independencia del Ministerio Público. Y ahí una alianza perversa, pienso yo, ojalá y me equivoque, podría producirse entonces entre esta gente de la oposición, que sabemos a lo que han ido y qué es lo que quieren hacer, y gente del oficialismo y gente de la oposición que no tienen otro norte, que es seguir precisamente haciendo negocios con lo que hemos tenido hasta ahora, y que han dado anotaciones de que se sienten muy cómodos con todo ese sistema judicial y esos amarres de este Ministerio Público, que si bien ha sido producto de una buena voluntad, ¿no?, y de una presión de la gente que lo levantó casi como un derecho fundamental aquí, el no impunidad y no corrupción. Si bien eso es cierto, tendrá que hacerse acompañar precisamente de esa presión para poder lidiar con ese tigraje político y con esa oposición que igual quiere seguir reivindicando todo lo que hemos tenido hasta ahora, para poder avanzar hacia una verdadera independencia institucional del Ministerio Público, Cundo.